Millonario reta a mesera a jugar ajedrez. Su increíble talento lo transformó todo. Elena sabía que su vida era un delicado equilibrio entre la esperanza y la desesperación. A sus 28 años, se encontraba atrapada en un ciclo infinito de trabajo, responsabilidades y noches de insomnio, intentando mantener a flote a su madre y a su hermano menor. La muerte de su padre había transformado su mundo en una lucha constante por el sustento. Sus sueños de ser ajedrecista quedaron sepultados bajo el peso de la responsabilidad familiar. Pero cada tarde, tras sus largos turnos en el pequeño restaurante familiar, se encontraba bajo la sombra de un viejo árbol jugando ajedrez con su amigo del barrio. Allí, lejos de la realidad, las piezas se movían como la melodía de un deseo olvidado. Ese día, el aire del barrio parecía vibrar en anticipación. Un murmullo creciente llegó a sus oídos cuando un elegante millonario, conocido como un extraño personaje por el barrio, entró al restaurante. Su presencia era innegable, su actitud desafiante. Se sentó en una esquina y, casi instintivamente, su mirada se centró en Elena. Ella, absorta en su partida, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué quería de ella ese hombre? Las risas con su amigo pronto se transformaron en miradas curiosas por parte del millonario. Se acercó y la timidez de Elena se tradujo en un torpe tartamudeo. Pero la calidez de su voz, impregnada de entusiasmo, la fue atrapando. «He visto cómo mueves las piezas. Tienes un talento impresionante», le dijo. Y por un momento sus inseguridades parecieron disiparse. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que la fama podría ser un espejismo. «¿Podrías participar en una partida en El Palacio del Ajedrez?», le propuso, los ojos brillantes de emoción. Elena sintió que el aire se le cortaba. Un reto de tal magnitud podía ser su salvación o su condena. Su corazón empezó a latir aceleradamente mientras recordaba las preocupaciones de su madre, el miedo en sus ojos. Aceptar significaría poner en riesgo el escaso equilibrio que habían logrado mantener. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que sigan. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la fecha del evento se acercaba, cada mirada de apoyo de su madre hacía latir su pecho con una mezcla de alegría y miedo. «Nunca te vuelvas pequeña, hija», le decía su madre, como si fuese un mantra. Pero también estaban las dudas. «El ajedrez no es un camino realista», le susurraban. En el barrio, mientras sus preocupaciones creaban un nudo en su estómago. Y así, mientras revisaba las jugadas en su mente, la presión se hacía insoportable. Cada día sentía la creciente ansiedad, un tirón en su pecho que parecía acentuarse justo antes de dormir. Las noches se tornaban largas y las sombras de su inseguridad parecían reírse de su ambición. ¿Y si fallaba? ¿Qué pasaría si el sueño que había comenzado a florecer se marchitaba ante sus ojos? En medio de cada partida, liberaba sus dudas a través de los movimientos de las piezas. Aún así, la tormenta interna persistía. El día finalmente llegó, cargado de incertidumbre y expectativas. Elena se presentó frente a un tablado iluminado donde los murmullos reverberaban con la misma intensidad de su ansiedad. Enfrentando a su oponente, el millonario, las jugadas comenzaron a tomar forma. Su mente y su corazón batallaban en un combate interno, entre el deseo de triunfar y el miedo a decepcionar. La multitud se calló, como si contuvieran la respiración. Cada movimiento era un grito por reconocimiento y por su verdad, una lucha que trascendía el ajedrez. En ese momento, toda su vida parecía depender de la siguiente jugada. ¿Lograría cambiar el rumbo de su historia? ¿O se vería arrastrada de nuevo a la incertidumbre? Elena respiró hondo, sintiendo el roce del tablero bajo sus dedos. Cada pieza era más que un simple objeto, eran fragmentos de sus sueños reprimidos, de promesas que hacía tiempo se habían desvanecido.
Con cada movimiento, sabía que atravesaba un umbral no solo físico, sino emocional. La presión aumentaba como el nivel de un mar que amenaza con desbordarse, pero algo en su interior empezó a despertar. Su oponente, el millonario, parecía una figura desafiante. Su mirada imponía respeto, pero también una pizca de desprecio. Elena sintió una chispa de desafío. No podría permitirse titubear. La partida estaba en juego, y no solo la de ajedrez, sino la de su vida. Era momento de confrontar su propia narrativa. La primera jugada fue defensiva. Se sintió cómoda, pero al mismo tiempo, la calma era solo un espejismo. La mente del millonario operaba ágilmente, cada movimiento era calculado, como si conociera las vulnerabilidades de su espíritu. ¿Se trataba de su astucia en el ajedrez o de su habilidad para detectar sus inseguridades? A medida que las piezas iban cayendo, Elena se dio cuenta de que cada pérdida no era solo un movimiento en el tablero, era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Había llegado el momento de enfrentar a su verdadero antagonista, el miedo incrustado en su pecho. Durante la partida, su amigo del barrio y el resto del público parecían desvanecerse. Todo lo que la rodea se tornó difuso, y en su mente solo había una voz clara: no te conviertas en el peón de tu propia vida. La carga de las expectativas familiares comenzaba a disolverse, dejándola más libre para concentrarse en el tablero. Con cada jugada, comenzaba a visualizar un futuro donde sus sueños no se desvanecían en la rutina diaria, sino que florecían en el escenario que había anhelado. Luego, un momento decisivo. Elena vio una posibilidad, un sacrificio que podía alejar a su oponente de la defensa. Con determinación, movió su torre. Chocó su mundo en un instante. La reacción del millonario fue la de sorpresa, seguida de un leve esbozo de respeto. No esperaba tal audacia de ella. ¿Estás segura de lo que haces?, le preguntó, más intrigado que despectivo. Su voz era un eco en el vasto silencio que lo rodeaba. Ante la multitud, Elena sintió que sus dudas se precipitaban, transformándose en una especie de energía poderosa. Era su oportunidad de demostrar que no era solo una mesera, sino una competidora formidable. «Sí, lo estoy», respondió con una firmeza que resonó en el aire. En ese instante, se propuso no solo ganar la partida, sino también liberarse de las ataduras que sus inseguridades le imponían. Los murmullos del público comenzaron a cambiar, a llenarse de apoyo en lugar de escepticismo. La presión que antes la agobiaba ahora se convertía en gasolina para su lucha. Cada jugada subsiguiente se convirtió en una sinfonía de estrategia e intuición. Fue como si Elena hubiera entrado en un estado de flujo, el mundo exterior desaparecía y en su mente se formaba un mosaico de posibilidades. Las jugadas se entrelazaban, cada movimiento más audaz que el anterior, guiada por una voz cada vez más segura. El final de la partida se acercaba y un sentimiento de posibilidad resurgía. La confusión se convertía en claridad y el miedo se transformaba en confianza. Pero lo que Elena no podía prever era que su creciente fortuna personal vendría acompañada de nuevas dudas sobre el costo de su ambición. Mientras el reloj contaba los últimos segundos de la partida, la pregunta latente sobre lo que realmente significaría triunfar sobre un oponente físico también resonaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse a perder algo más valioso por alcanzar sus sueños? El silencio envolvía el recinto y con un movimiento decisivo de la mano, Elena se preparó para hacer su próximo movimiento. Su corazón disparado la impulsaba hacia adelante en un oscuro abismo que no se podía ignorar. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Elena inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y apaciguaba un poco el tumulto interno. Cada segundo que pasaba parecía un eco de las decisiones que tanto había esquivado a lo largo de su vida. La mirada del millonario se había vuelto penetrante y ella sabía que su próximo movimiento podría definir el camino que tomaría no solo en la partida, sino en su vida. Las piezas resbalaban suavemente en su mano mientras la idea de sacrificar una más cruzaba su mente. ¿Estaba dispuesta a perder más en el tablerito de esos sueños? La imagen de su futuro chocó con el peso de su presente.
Los latidos de su corazón sonaban como un tambor de guerra, instándola a tomar la decisión. Era ahora o nunca. Movió su reina hacia una posición arriesgada, asumiendo que su oponente no la vería venir. La reacción del millonario fue instantánea y precisa. Lo había calculado. Pero en vez de desanimarse, Elena sintió que esa respuesta la validaba. Había empezado a desafiar sus propios límites. «Es una jugada interesante», comentó el millonario con un tono que, aunque lo intentara, no podía ocultar la admiración. Cada vez más, la partida se convertía en un diálogo, no solo entre ellos dos, sino también entre Elena y sus miedos, sus inseguridades. Cada pieza que caía no la hacía tambalear, al contrario, le ofrecía lecciones. Cuando su alfil fue eliminado, comprendió que incluso en la pérdida había una oportunidad de aprendizaje. Cada error se transformaba, en su mente, en una escalera que conducía a una comprensión más clara de sus capacidades. Ya no era solo la mesera enfrentándose a un millonario, era una mujer tomando el control de su narrativa. La multitud empezó a notar el cambio, no solo en el juego, sino también en la energía que emanaba de Elena. Los murmullos se llenaron de un nuevo respeto, y con ello comenzó a sentirse más fuerte. La presión no la abrumaba, la alimentaba. Sentía que sus decisiones eran cada vez más acertadas, y su confianza volvía a crecer. «Te estás defendiendo bien», dijo el millonario, pero las palabras sonaban diferentes. No le quedaba más opción. Era un elogio que ocultaba la sorpresa en su voz. Contener el miedo en sus manos la estaba liberando. Al mirar hacia el tablero, vio más que solo piezas. Vio una representación de su lucha interna, el enfrentamiento entre quien había sido y quien deseaba ser. Sintió que cada movimiento en el tablero era una batalla ganada contra el autosabotaje que la había rodeado. Un impulso repentino invadió su base emocional. ¿Y si podía ganar esta partida? ¿Y si este desafío traía consigo un camino hacia un futuro que había aprendido a olvidar? Mientras el tiempo se deslizaba, la pregunta empezaba a tomar forma en su mente. ¿Podía canalizar toda esa energía, esa lucha hacia algo más? La visión de abrir su propio café, de no ser solo una mesera, la envolvía como un manto invisible y reconfortante. Con la decisión en su mente, movió otra pieza, un gambito para buscar la victoria aunque a un alto costo. La última jugada resonaba como un símbolo de su vida. No se trataba solamente de ganar, sino de arriesgarse a tergiversar su destino. Observando el tablero, sintió que el sudor frío empezaba a correrle por la espalda. Las luces brillantes abrumaban su vista y el murmullo del público se desvanecía. En ese instante, todo el ruido se convirtió en un zumbido lejano. Con cada segundo que pasaba, el peso de la decisión se sentía más crítico. Elena necesitaba decidir. ¿Estaba dispuesta a pasar al ataque? ¿Dispuesta a arriesgarlo todo por sus sueños? ¿O caería nuevamente en la trampa de sus propias limitaciones? Mientras miraba al millonario, contemplando su próximo movimiento, la sensación de que el futuro apenas empezaba a abrirse ante ella crecía. La lucha acababa de iniciar. ¿Sería capaz de dar el paso final? Con una audaz determinación, Elena preparó su mano, lista para ejecutar su siguiente jugada. ¿Sería ella la que truene la partida o sucumbirá ante el peso de sus temores? Elena sintió cómo la tensión eléctrica llenaba la atmósfera mientras sus ojos se concentraban en el tablero. Cada movimiento que deseaba planear estaba cargado de potencial, como si cada pieza fuera un paso hacia la realización de su sueño. Tomó un momento para respirar. No era solo un juego. Cada decisión resonaba en su vida con más peso de lo jamás había imaginado. Su mente, antes aturdida por la inseguridad, empezaba a vislumbrar una nueva claridad. Los sentimientos que la habían acompañado durante años de duda y ansiedad se disipaban, sustituidos por una creciente determinación. En su mente, las voces de sus antiguas inseguridades luchaban por hacerse oír. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con alguien así?, cuestionaban. Pero, en lugar de rendirse a la cacofonía del autosabotaje, Elena tomó el instante y lo convirtió en un nuevo mantra. «Soy más capaz de lo que creo». Ese pensamiento, tan simple pero poderoso, se reveló como un arma letal en su arsenal de autoconfianza. Con el peso de cada jugada resonando en su valiente corazón, movió su pieza, arriesgando más que solo el tablero. Ya no era solo una mesera,
Ese momento la invitaba a convertirse en la dueña de su destino. El millonario observaba de cerca y en su mirada palpaba la mezcla de respeto y sorpresa. Aquel hombre que parecía tenerlo todo descendía al nivel de alguien que la vida había enseñado a pelear por cada centímetro. A medida que las piezas caían, su mente se enfocaba en un nuevo objetivo: reconocimiento. Quería ser vista no solo como una trabajadora, sino como una persona que podía influir en su entorno, crear su propia realidad. En cada movimiento se vislumbraba la apertura de un café, un rincón donde podría expresar su creatividad, su pasión por el café y su deseo de ofrecer un espacio acogedor para otros soñadores. Las jugadas continuaban, cada una manifestación de su voluntad. Su alfil ahora se posicionó en una defensa inesperada, simbolizando su deseo de proteger su futuro. La energía en la sala vibraba con cada giro que daba, pero Elena no solo estaba inmersa en la partida, estaba tejiendo una nueva narrativa para sí misma, donde el miedo y la autocrítica no tendrían cabida. Sin embargo, la confrontación no estaba exenta de tensión. Con cada pieza que caía, la urgencia aumentaba. La multitud no solo se preguntaba quién ganaría, practicante de un juego, sino que eran testigos de la transfiguración de una mujer. El juego era un reflejo de su vida. Cada artista tiene sus miedos, pero también sus colores. Elena decidió que no viviría oscurecida por las sombras de la duda. Se dedicó a aprender de cada pérdida, dando pasos hacia el futuro que siempre había imaginado. Finalmente, aún con un importante sacrificio en el tablero, encontró un movimiento que podría dar la vuelta a la partida. La jugada era arriesgada, pero todo lo que había acumulado en su interior gritaba que tenía que intentarlo. La tensión en su pecho se combinaba con una chispa de emoción. Esa sería su declaración de intenciones. Mientras su mano se extendía hacia la pieza designada, el reloj de la partida avanzaba como un pulso acelerado. Tenía que actuar ahora, y así lo decidió. Pero en la última fracción de segundo, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Y si el costo de esta victoria era más alto de lo que estaba dispuesta a pagar? Sintiendo la presión acumulada, la multitud contenía la respiración, y con su mano temblorosa sobre la pieza, la incertidumbre se convirtió en su mayor adversario. Estaba a punto de decidir si daría el paso definitivo o si por el contrario se retraería a la seguridad de lo conocido. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y todo pendía de una sola jugada. ¿Qué elección haría y qué consecuencia le traería? El corazón de Elena latía con fuerza, su mente luchando entre la determinación y la duda. Con un profundo respiro, retiró su mano del tablero. Algo dentro de ella quería gritar que era suficiente, que había llegado hasta aquí por un motivo, pero el eco de sus inseguridades persistía como un mantra familiar. La mirada del millonario, cargada de expectativas, la impulsaba casi tanto como la presión de los espectadores que no apartaban la vista de su combate. «No puedes volver atrás», se dijo, enfrentando la voz tenue que la instaba a protegerse. Recordó las noches sin dormir, los sueños perdidos en las pequeñas mesas del café donde había trabajado. Había aprendido a hacer mucho más que servir café. Había sido un testigo de las historias y esperanzas de sus clientes. Elena no quería ser solo un personaje secundario en su propia vida. Este juego era su plataforma, y aunque arriesgarse pudiera costarle la partida, había algo más grande en juego: su identidad. Con cada segundo que pasaba, visualizó su futuro como un lienzo en blanco. Su mente comenzó a fluir en un torbellino de posibilidades. La decisión que estaba a punto de tomar no era meramente una jugada de ajedrez, sino un testimonio de lo que realmente quería. Sus sueños de abrir un café donde el arte del café se entrelazara con la comunidad, donde cada cliente se sintiera valorado, parecía ahora más cercano que nunca. Una victoria en este tablero significaría tomar un control más profundo sobre su historia. Decidida, movió la pieza hacia adelante. Un movimiento audaz, inesperado, que no solo impactó en el juego, sino en su propia psique. El silencio fue ensordecedor, interrumpido solo por el murmullo de incredulidad que creció entre los espectadores. ¿Qué había sido eso? Aquella jugada arriesgada, que parecía desproporcionada, representaba un ápice de su historia.
Una mujer que decidía no conformarse, que enfrentaba directamente sus dudas. La mirada del millonario se tornó aguda, llena de una mezcla de respeto y estrategia. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió el ardor de la confianza resurgir en su interior. Las heridas de su pasado comenzaron a cicatrizar mientras se concentraba en el presente. El tablero seguía siendo un campo de batalla, pero ya no representaba solo un juego. Era un espacio de aprendizaje, de crecimiento, y ella estaba lista para dominarlo, no como una impostora, sino como alguien que había trabajado arduamente para llegar a este punto. Sin embargo, el millonario no se dejaría vencer fácilmente. Observó su reacción, calculando las posibles consecuencias de su movimiento. Elena sabía que él podría responder con una jugada contundente que podría obligarla a retroceder. Y así fue. A medida que sus piezas caían, cada movimiento de su oponente se convertía en una lección sobre preparación y estrategia. Ahí, en medio de la tensión, Elena comprendió la fragilidad de la victoria. El miedo tiene su tiempo, reflexionó, pero también lo tiene la confianza. Su mente comenzó a desmenuzar cada jugada, identificando patrones, reconociendo las sutilezas de la estrategia de su rival. Cada momento que pasaba en el tablero la empujaba a un nuevo nivel de autoconocimiento. Comenzó a darse cuenta de que no era solo la partida a la que se enfrentaba, sino la lucha interna contra sus propios demonios que había desafiado durante años. Cuando el millonario finalmente hizo su movimiento, su sonrisa confiada indicaba que había calculado su estrategia con precisión. El alfil de Elena parecía amenazado, pero ante esa presión nació en ella una claridad renovada. Sabía que no todo en la vida se podía controlar, pero su capacidad para adaptarse era su mayor fortaleza. Mientras la partida alcanzaba una nueva fase de intensidad, un pensamiento afilado atravesó su mente. No se trata de ganar, sino de crecer. Pero en ese mismo instante, una revelación la sacudió. En medio de sus reflexiones, recordó su parte en este juego. No solo había jugado para demostrar su valía, sino también para aprender. Era hora de dejar que su verdadero yo emergiera, aunque eso significara exponerse al riesgo nuevamente. El reloj continuaba corriendo, y cada segundo la acercaba a una confrontación inevitable. La multitud aguardaba, ansiosa por conocer el desenlace de esta única jugada que podía no solo determinar el ganador, sino también revelar la verdadera esencia de quien era Elena. Reunió todo su coraje. Era su momento de brillar, de mostrar la transformación que había estado gestando. La siguiente jugada no solo definiría su victoria o derrota en el tablero, sino su vida entera. ¿Cedería a la presión o se atrevería a arriesgar todo nuevamente en busca de lo que verdaderamente deseaba? Las cartas estaban sobre la mesa, y lo único que podía hacer era lanzarse al frente, una vez más. El rostro del millonario se tornó en una mezcla de expectativa y sorpresa al ver el movimiento inesperado de Elena. Podía sentir el cambio en el aire, vibrante, casi palpable. Era claro que su contrincante había despertado un nuevo nivel de profundidad y estrategia, pero la verdadera batalla se libraba en su mente. El tablero, antes un escenario de presión, se convertía en un espejo de su determinación interior. Mientras su mente navegaba por los desafíos que había enfrentado, recordó el camino que la había traído hasta aquí. Cada café servido, cada historia compartida, cada frustración por no alcanzar sus sueños aportaba a la confianza que ahora estaba cultivando. Elena se dio cuenta de que el juego iba más allá del ajedrez. Era un símbolo de su vida real, simbolizando las jugadas que había elegido, las decisiones que la habían llevado a donde estaba. Con cada movimiento sentía cómo su comportamiento se transformaba. No solo estaba jugando, se estaba redescubriendo. Al mover el peón, el simbolismo de su esfuerzo se intensificó. Cada pieza en el tablero eran fragmentos de su vida, sus sueños rotos y las oportunidades que se avecinaban si se atreviera a perseguirlas. El alfil que ella estaba a punto de perder se convirtió en el foco de su atención. En la vida cotidiana también había cosas que debía soltar para avanzar. Así como en el juego, debía elegir qué batallas eran realmente importantes. Comprendió que el sacrificio era parte de la estrategia,
no solo en el ajedrez, sino en su vida. Al sacrificar una pieza por una causa mayor, estaba invirtiendo en un futuro más brillante. El millonario, viendo su determinación, aumentó la presión. Sus movimientos se hicieron más agresivos, reflejando el deseo de probar a su oponente, de empujarla a un rincón donde la duda pudiera asfixiarla. Pero Elena no se dejó amedrentar. Se imaginó con su café, en una mañana brillante, llenando el local de risas y charlas. Esa visión se convirtió en su ancla, sosteniendo su espíritu mientras el ritmo del juego aumentaba. El tiempo se evaporaba. Mientras sus pensamientos se desenfrenaban, se dio cuenta de que estaba por tomar la segunda decisión más importante del juego, una que podría definir su camino incluso fuera del tablero. ¿Sería la jugada que la llevaría a una victoria momentánea, o esa apuesta sería la que abriría las puertas a su verdadero potencial? Mientras recordó la conversación con un viejo cliente que una vez le dijo: «A veces, para ganar, hay que arriesgarse a perder», la idea prensada en su mente se consolidó. Decidió seguir sus instintos, despojarse de esa coraza de miedo que la había limitado en el pasado. Movería su torre, no porque fuera la respuesta más lógica, sino porque era la más audaz, una jugada que representaba su renacer. Con cada respiro, una mezcla de terror y emoción la invadía. La última jugada se acercaba, marcando el clímax de su enfrentamiento con el millonario, pero también de su autodescubrimiento. Si ganaba, no significaría solo un triunfo en ajedrez, sino una declaración de intenciones sobre su vida. Si perdía, llevaría consigo el aprendizaje de que la entrega y la pasión siempre tratan de crecimiento, no solo de resultados. Finalmente, con la emoción palpando en sus venas, dio el paso decisivo, sin mirar atrás. La torre avanzó. Las piezas en el tablero quedaron en suspenso mientras la multitud contenía la respiración. Una sensación electrificante, combinando miedo y libertad, despierta en su interior. ¿La jugada la llevaría a la gloria o al abismo? El silencio que siguió fue un eco de su determinación a enfrentarse a lo desconocido, y una voz resonó en su mente: «Esto es solo el comienzo». Elena sostuvo la mirada del millonario, sintiendo la presión de la multitud. A través del silencio, una corriente de energía la atravesó, uniendo su momento en el tablero con sus aspiraciones. Había dado ese paso audaz, una jugada que no solo retaba a su oponente, sino que rasgaba el velo de sus limitaciones personales. La torre avanzó, desestabilizando su estratégico diseño. El millonario, atónito, dudó por un instante. Era el primer indicio de que quizás subestimó el carácter de su adversaria. Ese momento de vacilación le recordó a Elena que la vulnerabilidad, aunque parezca peligrosa, puede abrir puertas. Se dio cuenta de que su propia vida había estado marcada por la tendencia a contenerse, a no avanzar cuando realmente lo deseaba. Mientras él se reponía, Elena encontró espacio para reflexionar. Esa jugada no representaba solo un reto en ajedrez, sino una alegoría de su vida. Cada oportunidad de salir adelante era también una invitación al riesgo. El sacrificio ya no le parecía un signo de debilidad, sino una preparación para algo más grande y significativo. Desde los pequeños sueños hasta esos anhelos que parecían inalcanzables, todos exigían una jugada estratégica. El giro en el viento se intensificó. Con una mente despejada, se preguntó qué aspectos había contado como pérdidas en su vida. Su trabajo en la cafetería, los fracasos en relaciones y las deudas acumuladas. Cada uno de esos momentos había sido un alfil que perdió, una pieza que una vez pensó que la dejaba en desventaja. Pero esa pérdida le había enseñado sobre la resiliencia. Para crecer, había aprendido a dejar ir, una habilidad invaluable. Cuando el millonario movió su pieza en respuesta, un cambio agudo atravesó a Elena. Reconoció que en ese juego estaba su voz, su historia y esa sabiduría acumulada a través de experiencias que la habían moldeado. La pieza que había sacrificado antes ahora le parecía como un recordatorio de lo que había dejado atrás, la cobardía y los límites más allá de los cuales nunca quiso ir.
Concentrándose de nuevo en el tablero, vio cómo cada movimiento podría influir no solo en el resultado del juego, sino en su propio camino hacia adelante. La idea de construir su propio café, un lugar que encarnara su espíritu, resonó. Quería crear un espacio donde la gente pudiera sentir que cada historia importa, cada rostro es significativo. En su mente comenzaba a visualizar el mobiliario, el olor del café recién hecho, las risas de sus clientes. La representación de infinitas posibilidades emergía junto al tablero. Un nuevo impulso de valor la llenó, al reconocer que incluso si la partida culminara en derrota, había ganado un insight profundo de sí misma. Entonces, se encontró preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a ir para mantener ese impulso en su vida diaria. La batalla no solo era por el juego, sino por un futuro en el que se sentía auténtica y poderosa. Cuando el millonario hizo su jugada con una sonrisa arrogante, algo dentro de ella se hizo rígido. Cada vez que desafiaba su equipaje emocional, sentía que su verdadero ser luchaba por salir. Era más que ganar una partida, era la lucha por darse a sí misma el valor de existir, sin miedo. Con su mirada fija en el tablero y el latido de su corazón resonando en sus oídos, supo que esta confrontación dejaría una huella profunda en su vida. Y no ganaría en ajedrez solo. Con cada pensamiento, la resolución creció más fuerte. El desafío más grande no era el millonario, sino dar ese paso hacia la plena expresión de su potencial. Mientras se preparaba para su siguiente jugada, la tensión se incrementó en el aire. El próximo movimiento desempoderaría o reafirmaría su fuerza. En su mente, la pregunta palpitaba: ¿qué se interpone entre ella y su visión? El momento de revelaciones estaba a la vista. ¿Estaba lista para enfrentarlo y cambiar el rumbo de su vida para siempre? Elena tomó aire, permitiendo que el palpitar de su corazón se convirtiera en un compás que marcara su próxima jugada. El millonario la observaba, y en su mirada había una mezcla de desdén y curiosidad. Era evidente que no concebía la idea de perder ante alguien como ella. Esa certeza lo había llevado tan alto, pero también lo había hecho vulnerable, algo que Elena empezó a entender al observarlo más detenidamente. Mientras las piezas en el tablero danzaban al ritmo de sus pensamientos, su mente no solo estaba enfocada en la partida, sino en todo lo que esa experiencia implicaba. Había llegado un momento decisivo, la decisión de dejar atrás el miedo al juicio y soltar las ataduras de su vida anterior. Tenía tanto deseo de construir su café como de romper las cadenas que la habían mantenido anclada a la mediocridad. La pregunta resonaba en su interior: ¿quién era ella para aspirar a algo tan grande? La respuesta brotó con claridad, como un grito en su mente: una luchadora. La primera jugada reveló más que un movimiento en el tablero. Fue la manifestación de su voluntad de avanzar. Con un gesto firme, movió su reina al centro del tablero. El símbolo de su ambición se alzó frente a ella, y con ello, una chispa de posibilidad iluminó su camino. De repente, se sintió más joven, más viva, como si cada desafío que había enfrentado la hubiera preparado para este momento. Mientras el millonario analizaba su movimiento, Elena recordó momentos pasados, luchas por ser escuchada en su entorno, las críticas de quienes no creían en sus sueños, y la autoestima dañada que surgía cada vez que alguien le decía que debía conformarse. Pero esa misma historia la había llevado aquí. Esta era su batalla, no solo en el ajedrez, sino en el escenario de su vida. ¿Por qué seguir encadenada a la percepción del otro? ¿Por qué no perseguir la versión más audaz de sí misma? El aire cargaba una energía eléctrica. Al ver al millonario presionando su boca con una línea firme y su ceño fruncido, comprendió que la incertidumbre también lo había alcanzado. Estaba preparado para jugar al límite, pero lo que no sabía era que ella estaba lista para arriesgar más. En su mente, el café ya no era un simple sueño, era una realidad en construcción. Las mesas decoradas con flores, el murmullo de los clientes, el aroma vivo del café recién tostado, todo cobraba vida con cada movimiento que hacía. No podía permitirse perder el impulso. La siguiente jugada debía ser contundente, un movimiento que no solo defendería su posición, sino que reafirmara su valía.
Era solo una partida, pero si lograba establecer su identidad en este contexto, podría dar pasos hacia su futura visión. Cada persona presente en la sala se convertiría en testigo no solo de un juego, sino de su declaración de guerra contra la duda. Cuando el millonario levantó su pieza para hacer su próxima movida, una idea atravesó la mente de Elena. Era el momento de una revelación. No se trataba solo del ajedrez. Era la representación de su vida contra las barreras que ella misma había edificado. ¿Y si el fracaso se convertía en una gloriosa experiencia de aprendizaje? En su pecho comenzó a surgir un fuego, la certeza de que esta batalla era un ensayo, un acto preparatorio para su futuro. Con cada segundo que pasaba, sentía la urgencia de definir su propio destino. La presión la empujaba, no solo hacia el tablero, sino hacia la vida que había soñado. Pero su mirada se centró en él, su enemigo al otro lado. Era el momento de confrontar no solo su arrogancia, sino también su propio miedo. Mientras la multitud contenía la respiración, Elena tomó la decisión. Debía arriesgarse, incluso sabiendo que podría perder. Pero en esa pérdida podría hallar la lección más valiosa de todas. La verdadera victoria estaría en la capacidad de levantarse y seguir jugando, sin importar el resultado. La confrontación estaba en su apogeo y con un movimiento audaz se preparó para cambiar no solo el juego, sino el rumbo de su vida para siempre. Mientras su mano flotaba sobre la siguiente pieza, la pregunta volvió a surgir, más urgente que nunca. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por tus sueños? La respuesta se sentía cercana, pero el juego apenas comenzaba. Las piezas del ajedrez descansaban en la mesa, esperando el impulso de la voluntad de Elena. Cada una de ellas simbolizaba un camino, un futuro que ella ahora comenzaba a contemplar con la determinación de quien ha estado esperando su momento. Al mover su reina, una brisa cálida le recorrió la piel, no solo por el aire en el salón, sino por un nuevo sentido de empoderamiento que la envolvía. Era el momento de manifestar quién realmente era. El millonario le siguió la mirada. Su rostro destilaba una mezcla de sorpresa y desdén. Esa reacción no hizo más que fortalecer su convicción. No le bastaba con alardear de sus éxitos, necesitaba verlo sucumbir ante su audacia. Esa aprensión en sus ojos revelaba que, por primera vez, él no era el cazador, sino la presa. Con cada movimiento de su pieza, Elena se sentía más cercana a ese futuro que había imaginado tantas veces. Recordó una conversación de su infancia, las palabras de su abuela resonaban en su mente. La única opinión que importa es la tuya. Esa frase se había convertido en su mantra. No podía seguir viviendo conforme a las expectativas ajenas. Frente a él, ya no era la mesera que aceptaba un destino limitado. Ella era una mujer que reclamaba su lugar y estaba lista para desafiar cualquier norma que dictara que no era lo suficientemente buena. Al observar al millonario, su rostro terso comenzaba a mostrar signos de tensión. Era evidente que subestimaba su capacidad. Esa subestimación se convirtió en un motor que la impulsaba hacia adelante. Cada segundo que pasaba, las posibilidades de un futuro diferente parecían más reales. ¿Y si esta partida no era solo sobre ajedrez? La idea la aprendió como un rayo de luz. En este enfrentamiento, estaba luchando por su derecho a soñar y a realizarlo. Mientras ella hacía su siguiente movimiento, se dio cuenta de que no solo la victoria era importante. Cada paso que daba en esta partida estaba enmarcando su narrativa. Se trataba de demostrar que todo esfuerzo valía la pena, y que cada caída era solo una parte del proceso hacia el éxito. Iba a ser más que una historia, iba a ser un testimonio de valentía y reinvención. El silencio en el aire era palpable, los murmullos se extinguieron y la tensión creció. La multitud miraba con asombro, algunos incluso contenían la respiración, como si el resultado de este desafío determinara sus destinos también. ¿Podía convertirse en un faro de inspiración? ¿Podía representar a todos aquellos que habían sido desestimados o ignorados? Su mente danzaba entre el deseo de ganar y la necesidad de ser un ejemplo de perseverancia. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por el miedo, sino por la pasión que brotaba desde lo más profundo de su ser. Se preparó para ejecutar la jugada más audaz que había planeado. En ese momento, no solo se enfrentaba a su oponente, sino que también estaba desafiando a sus propias inseguridades.
La pieza que seleccionó vibraba en sus dedos. El movimiento que planeaba no era un simple intercambio en el tablero, era su declaración de intenciones. Estaba lista para arriesgar todo por sus sueños. Con el cálculo preciso de quien ha medido cada aspecto de su vida, colocó la pieza donde sabía que haría un impacto decisivo. El millonario, al observar su movimiento, tenía en sus ojos una mezcla de sorpresa y desdén que ahora podía palparse. Su propia arrogancia comenzaba a tambalearse, y en su mente, Elena advirtió que el verdadero reto apenas comenzaba. Iba a descubrir hasta dónde podía llegar, no solo en esta partida, sino en la vida que anhelaba construir. Con una sonrisa contenida, se dio cuenta de que había aterrizado en un lugar inesperado. Estaba a punto de poner a prueba no solo su habilidad en el juego, sino su fortaleza como mujer. Entonces, con una respiración profunda, pronunció la pregunta que resonaría más allá de la sala. ¿Estás listo para perder? ¿O te atreverás a aceptar que este juego va más allá de las piezas en el tablero? Y en ese instante sabía que estaba lista para conquistar mucho más que un juego de ajedrez. Elena sintió cómo el murmullo de la multitud se convertía en un eco lejano, mientras el peso de su decisión recaía sobre sus hombros como una capa brillante de responsabilidad. Esa jugada no era solo un movimiento en el tablero, era una manifestación de todo lo que había luchado por alcanzar, una reafirmación de su identidad por encima de las etiquetas que otros le habían impuesto. Cuando movió su pieza con determinación, la vida que había imaginado comenzó a cobrar forma ante ella, así como el aroma del café recién hecho parecía llenar el aire de posibilidades. Mientras el millonario revisaba su respuesta, la mente de Elena también reflexionaba sobre el camino recorrido. Recordó todas las noches de insomnio, las lágrimas derramadas en la soledad, y cómo cada pequeña victoria en el ajedrez había comenzado a destilar confianza en ella. Se dio cuenta de que, aunque el resultado de la partida era incierto, lo que realmente importaba era el crecimiento que había experimentado hasta llegar allí. No puedo permitir que el resultado de este juego defina mi valía, pensó. En ese momento, algo dentro de ella cambió. No solo estaba compitiendo con el millonario en el tablero, sino que estaba desafiando a su propia historia. Recordó las palabras de su abuela. Todo sacrificio trae consigo una lección valiosa. Por primera vez, entendió que cada jugada, aun las consideradas pérdidas, eran escalones hacia el mañana que tanto deseaba. La presión en su pecho se disipó, y un aire renovado de confianza la invadió, guiándola hacia decisiones más audaces, más valientes. Finalmente, el millonario hizo su movimiento, pero en lugar de la arrogancia que había mostrado antes, había un destello inquieto en sus ojos. Elena se dio cuenta de que había comenzado a hacerle daño a su orgullo, y esa percepción la llenó de satisfacción. Cada jugada la llevaba más lejos de la inseguridad, acercándola a una versión más fuerte de sí misma. Sentía que ya no importaba si ganaba o perdía la partida, su victoria estaba en el viaje, en el atrevimiento de soñar grande y desafiar lo que le decían que era posible. El tiempo comenzó a desvanecerse y el final de la partida se acercaba. Con cada jugada, el remolino de emociones se estabilizó en una calma que pocas veces había conocido. La idea de abrir su café se tornó más tangible. Lo veía vibrar en su mente como un refugio de autenticidad, un espacio donde cada sueño podría brotar sin restricciones. Confiada, movió su pieza, finalmente culminando en un ataque decisivo. La mirada del millonario se endureció, pero, poco a poco, en su semblante fue surgiendo una mezcla de respeto y admiración. Elena había jugado su mejor partida, no solo en ajedrez, sino en la vida. Con la última jugada, comprendió que su destino no dependía del tablero, sino de su propia capacidad para ser fiel a sí misma. En el silencio que siguió, a medida que todos esperaban el desenlace, Elena tuvo una sensación de liberación. Independientemente del resultado, había tomado su vida en sus propias manos, reclamando su lugar. Había aprendido que el verdadero triunfo era la transformación personal, el viaje desde la mesera insegura hacia la mujer decidida que estaba empezando a emerger. El colegio de jueces, sorprendidos, se asomó. «Juegas bien, Elena», declaró uno de ellos, su voz resonando con un tono de respeto verdadero. Se dio cuenta de que aquel reconocimiento, formal o no,
Era un espejo de su propio valor recién descubierto. Ya no era solo una mesera, sino una competidora digna de respeto. Finalmente, el millonario, reconociendo la calidad del juego y la esencia del adversario, extendió una mano. No esperaba que me retaras así, pero has demostrado que tienes mucho más que ofrecer. ¿Qué tal si hablamos de una futura colaboración? Tal vez un café con temática de ajedrez. Elena sonrió, sorprendida pero complacida, recordando aquel deseo infantil de mezclar su pasión por el ajedrez con el amor por el café. Era más que una simple oferta. Era la puerta que había buscado durante años, una colaboración que podría haberse perdido en el ruido de la vida cotidiana. Claro, me encantaría, respondió con determinación. Ahí estaba, su futuro, una fusión de sueños y pasión que por fin empezaba a tomar forma. Con una sonrisa genuina, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Ahora, es tu turno de dar el siguiente paso. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las historias emocionantes que vienen. Demuestra tu apoyo y deja un me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final que acaba de cambiarlo todo. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar la fuerza de la comunidad. No te quedes atrás.